Muy bien, buenos días. Estamos en el momento con Liz Paredes. Ella es CEO de Mind Consumer Neuroscience Advisors. Liz tiene una amplia experiencia en el área de comportamiento humano y en el momento están desarrollando una nueva oferta en el tema de investigación de comportamiento del consumidor. Liz, cuéntanos, ¿en qué consiste el neuromarketing? Bueno, gracias Cristina. Déjanos contarte qué es el neuromarketing a través de un caso. Entonces, si quieres enfocarte en la pantalla, ¿sí? Mira, este personaje que aparece en pantalla se llama Martin Lindström. Él es un danés. Es una de las personas más reconocidas en este momento en el campo del neuromarketing porque hizo una investigación que tomó 3 años, desde 2006 al 2009. Es la investigación más grande que se ha realizado hasta el momento en el campo del neuromarketing. Él trabajó en 5 países: Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China. Es una investigación que costó $7 millones y fue financiada por las grandes marcas. Ya puedes tener una idea de cuáles fueron y tenían el poder adquisitivo para financiar esta investigación. Esta investigación tuvo aplicación a diferentes marcas, categorías, productos, segmentos, mercados, fue muy amplia, y el caso que queremos compartir para introducirles en qué es el neuromarketing y cómo sirve a las ciencias del consumo, y no solo del consumo, sino a la vida del consumidor, queremos compartir con ustedes este caso que se llama Fumar Mata, ¿sí? Entonces, Lindström lo que hizo es trabajar con un grupo de 30 personas, voluntarios, con diferentes niveles de adicción al tabaco, ¿sí? Y les hizo primeramente una pregunta en el plano consciente, es decir, ¿cuál fue esa pregunta? Estas imágenes que aparecen en los cigarrillos, ¿verdad?, que dicen fumar mata, inclusive imágenes muchísimo más crudas. Tú habrás visto imágenes donde aparecen las personas con el cáncer, realmente muy duras. La pregunta fue para estas personas si estas imágenes son efectivas para disuadir el consumo del tabaco, ¿sí? La respuesta fue interesante. La respuesta del 100% de estas personas fue que sí, que en efecto estas imágenes les disuaden. Sin embargo, estas personas pasan a la segunda parte del estudio, que es en los laboratorios neurocientíficos, y ahí ya no se le entrevista a la persona, ahí se le entrevista al cerebro, podemos decir, ¿verdad? Y fíjate qué es lo que ocurre. Entonces, si miras la presentación, ¿ya? Las personas fueron conectadas a equipos de resonancia magnética, electroencefalografía y algunos más que ya más adelante te vamos a compartir. Pero puntualmente en esta imagen que se detectó con resonancia magnética, en el 100% de las personas entrevistadas, recordemos que tenían diferentes niveles de adicción al tabaco, se activó ese punto que tú lo estás viendo ahí en rojo. Ese punto se conoce como el núcleo accumbens, también como el punto del ansia o el centro del placer. Este es un punto que se activa cuando las personas sienten el deseo de satisfacer una necesidad, especialmente una adicción, ¿sí? Funciona también cuando no es una adicción, es simplemente un deseo, un gusto, por ejemplo, un gusto por un helado, por un chocolate, pero en este caso se trataba de una adicción y la activación fue muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas, ¿verdad?, se activa en su cerebro este punto que se conoce como el punto del placer, pierden el control consciente y simplemente se rinden a la búsqueda de satisfacer ese deseo. Entonces, como puedes ver, contrariamente a lo que las personas nos dijeron en la pregunta verbalizada, el cerebro decía otra cosa. Entonces, más bien estimulaba el deseo de fumar, posiblemente. Exactamente, las imágenes estimulan. Lindström decía que ya en el mismo estudio las personas no tenían cigarrillos, pero tenían un bolígrafo, y hacían ya el lenguaje no verbal de querer fumar ese bolígrafo. Estaban muy ansiosas por fumar y seguramente saliendo del estudio fueron a fumar. Claro. Sí. ¿Cuál es el marco teórico en el que se basa? O sea, ¿en base a qué se puede decir que el neuromarketing tiene aportes importantes a comprender el comportamiento del consumidor? Una teoría sumamente importante es esta teoría que está aquí. La teoría de los 3 cerebros, ¿sí? Esta es una teoría desarrollada por el doctor Paul MacLean. Él es un neurólogo norteamericano, bueno, ya fallecido,
Y él desarrolló esta teoría de los tres cerebros. Esta es una teoría sumamente importante, es una teoría medular en el neuromarketing. En esta teoría, el autor nos dice que el cerebro humano, a través de millones y millones de años de evolución, fue formando primeramente esta zona que está marcada aquí en rojo, que es el cerebro reptil o reptílico. Se llama así porque lo compartimos con los reptiles. Exactamente el mismo cerebro lo tenemos con los reptiles. Este es un cerebro instintivo, es un cerebro absolutamente irracional, ¿verdad? Busca defenderse, atacar, huir, absolutamente instintivo. Después, a lo largo de la evolución, se formó este cerebro límbico. Y este cerebro límbico es el cerebro emocional. Lo compartimos con los mamíferos, y a veces lo vas a encontrar también llamado como cerebro mamífero. Aquí se alojan las emociones, las sensaciones, inclusive los miedos. Este es un cerebro también muy importante a la hora de tomar decisiones. Y finalmente, a lo largo de la evolución de los años, se formó esta zona azul, que es el neocórtex. El neocórtex solamente los seres humanos lo tenemos, y este es el que te permite razonar, reflexionar, y es el único que habla. Entonces aquí hay un tema importante porque en el ejemplo que hablábamos del tabaco, las personas cuando hablamos desde el neocórtex, pero no estamos hablando, no somos capaces de verbalizar lo que sucede en los otros cerebros. Lo que sucede en los otros cerebros, pero sí de sentir. Puede haber dilatación de pupila, puede haber una elevación de la sudoración, puede haber una elevación del pulso. Es decir, las personas sí muestran una serie de reacciones fisiológicas que nos hablan de lo que está ocurriendo en esos otros dos cerebros. Entonces, esta es una teoría eje, y el neuromarketing precisamente es aquí que ve la oportunidad y dice, bueno, el neuromarketing, la oferta de valor que te hace, es decodificar ese 85%, tal vez espérenme para que esto se entienda mejor, vamos a regresarnos atrás, el autor, este neurólogo Paul MacLean, dice que el 85% de las decisiones que las personas tomamos en la vida se generan en los dos cerebros, en el reptílico y en el límbico, y solamente un 15% en el neocórtex. Y son decisiones en cualquier campo de la vida, es decir, pueden ser con quién te casas, no solamente los productos que compras, ¿verdad? El teléfono que compras, el auto, también el candidato por el que votas. Entonces existe un fuerte componente emocional e instintivo en las decisiones que estamos tomando. Entonces por eso es que el neuromarketing te hace esta oferta de valor, que es decodificar este 85% que no lo podemos captar a través de las verbalizaciones de las personas con tecnología neurocientífica. Es decir, aquí es justamente entrevistando al cerebro, ¿verdad? Y usando electroencefalografía y, bueno, una serie de tecnología que más adelante Andrés te va a comentar. Entonces, esta es una base teórica importantísima, pero existen muchas otras, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa para una segunda entrevista.